Bienvenidos al nuevo programa Fórum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Hoy vamos a hablar de pintura y para ello contamos con la presencia del pintor de Lascaux y de Ordizia, Javier Soto. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues por comenzar por lo último, esta última tanda de cuadros que ha pintado están todos ellos relacionados con el agua. Sí, efectivamente. Yo vengo del paisaje, fundamentalmente, ya hace unos años, y en el 2007-2006 empecé a trabajar todo lo que es el aspecto de la figura y relacionado con el agua. Por una serie de razones que podremos que vamos a ir desarrollando. Y en las últimas exposiciones que ha hecho en la Feria de Madrid, de arte contemporáneo y de pintura contemporánea, pues ahí es donde ha mostrado esta última obra, ¿verdad? Sí, fue en febrero en Madrid, en la Feria de Arte Madrid. Allí presenté una relación de dibujos y óleos con referencia al agua. Entonces unos eran de sur y de piscina. Pero esos son como dos aspectos, ¿no? Como dos, iba a decir, dos partes de su producción artística, pero también con un planteamiento casi filosófico, vital, de actitud, sí, ¿no? De relación de la persona con el agua, ¿no? Dos maneras. Sí, sí, efectivamente. Para mí el hecho del pintar no es una mera copia de una imagen dentro de la realidad, ¿no? Sino que para mí tiene un contenido de pensamiento, de filosofía y de mensaje. El aspecto, por ejemplo, de las piscinas, donde la figura se diluye en el entorno, representa esas variables que hay en nuestro mundo, ahí, ¿no? ¿Verdad? Efectivamente. Ahí rompe, digamos, la realidad que estamos acostumbrados normalmente a definir, y cuando se trata de figura humana, que la tenemos como la percepción muy concreta, ahí digamos que se distorsiona todo y nos da otra sensación diferente. Sí. El sur, sin embargo, es un tratamiento más de la figura en concreción, porque representa otros valores para mí. Ahí tenemos, ¿no? Más de pie, o sea, como afrontar la vida de otra manera, ¿no? Eso es. Como ir a la aventura. Eso es. ¿No? Bueno, para mí el sur no es el deporte en sí mismo lo que me interesa, es lo que representan las personas, ¿no? Cuando estamos observando a la gente que disfruta o que se mueve o que tiene esa relación con el mar, para mí hay unos componentes primero, las propias personas, de encontrar una forma de relación con la naturaleza. Por otro lado, es también la capacidad del hombre de sacrificarse por hacerlo bien, de satisfacción, de muchas veces de desesperanza en no conseguir lo que queremos, ¿no? Entonces representa una serie de valores que creo que es muy importante comunicar a la juventud, es muy importante comunicar al resto de la sociedad, ¿no? Que no quede que la juventud no busca valores de sacrificio, valores de trabajo. O sea, para mí en todos esos sentidos es importante. Sí. Bueno, y esas son, digamos, como el aspecto de contenido, el aspecto humano, el aspecto casi filosófico de actitud, y eso también trasciende, digamos, en aspectos concretos en cuanto a la pintura, aspectos técnicos, aspectos de colorido, aspectos de actitud, volviendo también a los dos campos, en las piscinas están las transparencias, ¿no? O sea, el agua, bueno, deforma el cuerpo, pero a la vez lo deja ver, ¿no? Sí, yo creo que yo, por ejemplo, cuando tuve esa relación que me impactó y que me dijo, lo tienes que hacer, había una serie de valores estéticos en un principio, ¿no? Pero luego hay un interrogante que tienes que hacer, que tienes que buscar, ¿no? ¿Por qué hay algo, una figura, un motivo que a ti te está atrayendo tanto? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué está ocurriendo ahí en el medio? Entonces yo me estaba dando cuenta que para mí tenía un sentido de alguna manera místico, en el sentido de cuando rompes la realidad, ¿no? Que te lleva a otras cosas. Pero todo eso tiene que estar unido también a esa captación de cierta estética, ¿no? Por ejemplo, no nos podemos olvidar
cuando observamos algo, que el objeto nos está imprimiendo unas sensaciones que pueden ser... Ha comentado que en un momento determinado quedó impactado por esa imagen. Claro, de la piscina, por ejemplo, o del mar, el surf también, ¿o? Sí, sin ninguna duda. ¿Y fue en un momento concreto? Sí, fue en un momento concreto. Yo, hombre... ¿Buscado? Yo creo, no buscado, porque uno va desarrollando una sensibilidad en su trabajo. No tanto puede ser el músico, el pintor, ¿no? Entonces, hay momentos que te aparecen las cosas. Ya. Tú no vas buscándolas, porque es un descubrir continuo. Yo creo que el artista, normalmente el científico, son personas curiosas, que están atentos a recibir esa impresión. Entonces, para mí, el hecho de, en un momento determinado, ver a mis hijas, por ejemplo, verlas en el agua, ¿no? ¿En este caso en la piscina? O... En la piscina, dije, ostras, esto es fantástico. Y quería entender por qué me gustaba tanto. O sea, porque hay a veces que una cosa te puede gustar, pero es el entender. ¿No? Que hay otras relaciones dentro del arte, por ejemplo, el minimalismo, el conceptual, intentan entender por qué pintan. Pues es lo mismo lo que yo trato cuando estoy viendo una imagen. La imagen nos da unas sensaciones. Cuando empezamos a sentir esas sensaciones, a entenderlas, es cuando realmente empezamos a Pero en disfrutar. su explicación también había como un reto. Esto lo tengo yo que plasmar, ¿no? Claro que había ese reto, porque la satisfacción era enorme. O sea, tú sentías, hay algo que lo tenían que ver los demás, porque al final somos comunicadores, ¿no? De esa manera, con la pintura. Pero somos comunicadores. Entonces, yo esa sensación necesitaba crearla. Para transmitirla a otras personas. Para transmitirla a otras personas y por propia necesidad propia. Porque es algo, lo que es la creación, muchas veces decimos el por qué, ¿no? Cuáles son las razones de que una persona diga, quiero pintar, quiero hacer este objeto, o sea, en diversas áreas de las artes. Yo creo que hay un impulso interior que nos lleva a ello. Nos ponemos entonces en ese momento, es decir, tiene ese impacto, toma esa decisión, tengo que lograrlo y entonces hay que trabajarlo. Claro, y ahí está el reto. Y entonces ese trabajo, ¿cómo fue? Es decir, esa percepción de cómo el agua transforma el cuerpo y la visión, cómo lo traspasa, ¿no? ¿Qué tuvo que hacer muchos ejercicios? ¿O cómo fue? Sí, pues dibujos, luego apuntes muy rápidos de notas de color, justo, y vas entrando en ello. Claro, yo ya venía de alguna manera muy disciplinado, por decirlo de alguna manera, venía muy disciplinado en cuanto al paisaje. A mí, yo me doy cuenta que a través de mi evolución hay una cosa que es permanente, que es la captación de la luz. Eso me influye mucho. Todo lo que es el movimiento de la luz, el reflejo, todos esos aspectos he visto siempre que han sido motivo de expresión. Entonces lo de la piscina para mí era algo que me impactaba. Pero claro, a veces vemos las cosas que queremos ver y hay otras veces que no podemos ver porque no abrimos los ojos, no curioseamos, ¿no? Entonces fue un momento Bueno, que lo pude ver. Antes ha aludido que más o menos alrededor del 2007 es cuando es importante ese momento para usted y es el que a eso se refería. Sí. Ese cambio. Cambio. De todos modos, dentro de ese cambio, además de esta pintura y ese tratamiento alrededor del agua, en un lado y otro, también esa etapa comienza con retratos, ¿no? Sí. No sé si es otro tratamiento distinto, otro impacto también, ¿no? Es muy diferente. Yo creo que cada una de las cosas comunican cosas diferentes. Entonces el retrato, el mayor problema que tienes es la captación de la persona, pero en su sentido, ¿no? En lo que es. En sus características. Su carácter. ¿no? O sea, digo, entonces no solo los rasgos físicos, ¿no? Eso es el primer problema, ¿no? Sí, claro. Lo más importante del retrato es pasar esa fase. Ya. Bueno, yo creo que es en el arte en general, Hay un momento que es la imitación,
propiamente, y otra cosa es ya pasar ese punto que intentas entrar en la otra persona. Sí. Por ejemplo, tenemos ahí uno de los retratos, se trataría también de ir más allá, ¿no? Más que incluso más allá que el parecido. Este retrato es un autorretrato cuando yo podría tener sobre los 18 años. Y también hizo ese ejercicio también de la introspección de lo que quería encontrar en sí mismo, ¿no? Sí, fue una etapa en autorretratos muy extensa, porque de alguna manera lo que me permitía era estudiarme a mí mismo. Era un modelo fácil, ¿no? Yo aguantaba todo, cosa que cuando intentas hacer un retrato a otra persona, pues es más difícil. Hay que acomodarse, ¿no? a... Sí, este aquí, por ejemplo, tendría 17 años, así. Una etapa fantástica. Que se tomó a sí mismo como conejillo de Indias hasta cierto punto de experimentación en esa etapa. Una etapa muy bonita. En esa etapa, de todos modos, de la que estamos hablando, también hay que hacer referencia a los retratos de Vivanco. Sí. Claro, estos retratos que estamos viendo ahora concretamente son de hace muchísimos años. Y estos retratos de Vivanco, pues se trata de... Es el Museo Dinastía Vivanco, que está en Briones, en Logroño. Entonces me propusieron el hacer a la familia, a cada uno de ellos. Esta es una de ellas. Esta es una mujer con mucho carácter, pero con sencillez. Con carácter, pero con sencillez. Que tienen mucha nobleza. Entonces, para mí, el captar eso, claro, te encuentras en muchas ocasiones que, debido a las propias tareas que ellos tienen, no puedes disponer del tiempo necesario. Entonces, es en muy poco tiempo intentar captar a la persona. Y esta mujer, bueno, me lo puso, yo creo que bastante fácil. Le vi enseguida lo que era. Creo que tenemos algún otro también de la misma familia. Este es el director del museo, un hombre más poético, tiene mucha relación con lo que es el sentido del arte, entonces está dentro de una atmósfera, aunque se ve allí al fondo el museo, que pues, era el director, porque los retratos tienen referencia a cada una de las labores de ellos. Entonces este es un retrato, ya ves, más atmosférico, con una luz muy suave, captando un poquito esa sensación de él como poeta. Bueno, ya hemos mirado lo último. Me gustaría dar un salto hasta bastante largo. Y entonces usted comienza con la pintura desde muy joven. Quiero recordar alguna anécdota en el sentido de que cuando estaba estudiando llevaba los dibujos y las cosas que hacía de pintura y el profesor le decía, esto te lo ha hecho tu hermano mayor. ¿No? Es así, esa anécdota, ¿no? Tuve un problema con el profesor. Claro, era una época en la cual ni había casas de cultura, ni la gente... No era normal que los chavales estuvieran pintando, ¿no? O que tuvieran esa afición. Yo, de todas formas, era bastante inconsciente en lo que hacía. Yo pintaba por pura... No sé por qué lo hacía. Eran dibujos que aprovechaba de... Pero demostraban unas cualidades naturales, una inclinación, una facilidad, ¿no? Sí, y entonces el profesor nos mandó a llevar a casa una cartulina y dibujar pues un dibujo en casa, ¿no? Y le llevé, y cuando le llevé, pues se extrañó. Me dijo, Javier, esto tú no lo has hecho. ¿Cómo que no? Esto sí lo he hecho yo. Pues mira, te voy a bajar, después de insistir, me dijo, pues mira, te voy a bajar la nota. Según o sea, que además de haberlo hecho bien, me fue bajando la nota hasta que dijo, ya no. Pero no le dije que no. O sea, no le dije, y le dije que sí. Porque era cierto. Que baje hasta donde sea, no sé. Joder, solo faltaría, ¿no? Hombre, hubiera estado mejor por parte de él si me hubiera orientado o me hubiera puesto en contacto con alguna... Yo entonces tenía 9 años. Me hubiera puesto en contacto con alguna persona adulta que pintara, que me orientara un poquito. Bueno, yo tenía que anotar que el momento clave en esa formación está su ingreso en la Escuela Profesional del Goierri, ¿no? Sí. Ahí sí que ya... Sí, era un poco la vía normal pues en el pueblo de la gente joven, quitando pues otras personas pues, que iban a la universidad. Yo en ese momento pues no podía. No tenía padre, mi madre estaba con 3 chavales y claro, no daba de sí la cosa. Entonces, bueno, pues hice lo que todo el mundo más cercano hacía,
Era buscar un oficio y luego pensando pues en trabajar. Bueno, y la primera exposición viene pronto, ¿no? Sí, pues fue allí mismo, gracias a José Luis Lasa, un profesor que ya pues vería a él, una persona muy receptiva, y me propuso para el día de San Juan Bosco, que se celebra en las escuelas profesionales como festivo, me propuso hacer una exposición de cara. Entonces, ¿y su vocación una serie de cuadros? Era una novedad, porque entonces no se hacía exposiciones de ninguna manera. En esa época ya también, en el repaso, digamos, de la historia de la pintura, ya tenía sus preferencias. Sí, claro. Me parece que alrededor de los impresionistas y así iban por... Bueno, había pintores también que me inspiraban mucho, Munch, por ejemplo, Gauguin, los fauvistas. Tengo obra de aquella época, pues 17 años, por ahí. ¿Que se puede ver esa influencia de ese gusto o qué? Sí, de tendencia a Picasso. Sí que hice ahí unos trabajos. La verdad es que entonces pues eras muy libre, vamos. Yo no me sujetaba a nada, o sea, según me iba atrayendo, eso es lo que iba haciendo. Otra etapa tenía aquí también alrededor de otro nombre, que es Félix Vaqueriza. Sí, Félix Vaqueriza, pues bueno, pues ha sido, digamos, la primera piedra o el primer asiento para mí en el aspecto técnico del trabajo. Él estaba especializado en pintura y también en escenografía. Y escenografía. Félix, pues en momentos después de la guerra, de los niños de la guerra, estuvo en Rusia, en Moscú, y allí hizo bellas artes y escenografía. Era un muy buen pintor allí. Vino aquí y se puso a dar clases. Entonces, digamos, a mí me imprimió un carácter académico dentro del trabajo. Digamos, de dominar las bases de la pintura, ¿no? Claro. La composición, el orden, el color, los volúmenes, ¿no? Sí, entonces pues era el trabajo de la escayola, el trabajo del color, todo eso en trabajo directo, claro. Va participando también no sé si en el certamen o en varios certámenes de pintores noveles en Guipúzcoa, ¿no? Se van seleccionando obras, creo que hay una obra también relacionada con su madre, que es una de las que en aquel momento... Una obra muy costumbrista de alguna manera, pero bueno, con mucho cariño. Claro, hay que ver las cosas también en años, ¿no? Porque claro, no estamos igual ahora que hace ya, pues son 30 años o casi 40, no, algo menos, 30 y pico. Entonces, sí, es una obra que le tengo mucho cariño, porque es una de las pocas que le he hecho a mi madre. Por ir saltando pasos, llega en esos momentos tiene que hacer el servicio militar y tiene que ir hasta Melilla, y ahí sí que, usted que decía que le influía tanto la luz, allí hay otro tipo de luz muy diferente, ¿no? Sí, allí la luz es mucho más blanca que aquí, pero... En lo que es en color, quitando el amanecer y el atardecer, aquí hay más color que allí. Allí lo bueno que tuve era que tuve relación con un acuarelista, que era un profesor, y ya aproveché Eduardo Morillas. Aproveché ya pues para estudiar acuarela y me presentó luego a unos pintores de allí. Bueno, intenté en hacer lo más amena posible la estancia. Ya que tenemos ahí un retrato. Fue dura. Ese es un autorretrato de entonces. Sí. Hice retratos a compañeros. Luego hice algunos trabajos de paisajes para allí. Estuve media mili pintando. Y bueno, este es un navarrico con un carácter así. Joder, ya que de la evolución de los retratos que hemos visto algunos autorretratos suyos de primera época, después hemos visto los vivancos. ¿Esto que puede pertenecer a una etapa intermedia? Digo, en la evolución, en el tratamiento, Estos retratos, por ejemplo, son de un carácter más, no te voy a decir, más realista, ¿no? No es academicismo, ¿no? Porque algunos de ellos son con mucha impronta, ¿no? Quitando el mío que ha aparecido ahí, el del otro chico, pues es de mucha impronta, una pincelada muy suelta,
Luego pues están dentro del tinte más clásico por el fondo oscuro, los tonos, el tipo de luz que utilizas. Sí, sí. De esa etapa allí en Melilla, bueno, también paisajes también, ¿no? Sí, sí. Ahí estuve trabajando pues algunas cosillas. ¿Bodegones también? Sí, 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 esos son trabajos que hacíamos en el taller del pintor, de Eduardo Morilla. Bueno, ahí tiene otro. Esto solía aprovechar estos paisajes, yo estaba pintando, entonces era para el hogar del soldado, que tuvieron sus más y sus menos, oficiales y suboficiales, pero bueno, son historias ya tan lejanas. El caso que, bueno, yo lo que hacía era aprovechar en esos momentos que podía pintar para cogerme y salir del cuartel, y me iba un poquito a los alrededores y pintaba estos detalles que los hacía en pequeños para luego poderlos traer para casa. Estos son apuntes de plumilla de olivos que había cerca. Sí, sí. Bueno, se termina el servicio militar, vuelve, ya nos situamos ya en los años 80, se reincorpora también al taller de Vaqueriza, pero hay un elemento nuevo y es, bueno, pone su estudio, ¿no? Y allá, bueno, no sé si eso significa para un pintor también una mayor libertad, capacidad de expresión, ¿no? Hombre, sí, sí, te da mucha libertad porque ya tienes un espacio dedicado a ello. Era un espacio hermoso y claro, eso te permitía mucha libertad. En casa pues ya iban acumulándose las cosas y era casi imposible el poder trabajar. Ha tenido varios estudios de todos modos. Creo que después se pasó a uno, digamos, más metido en la naturaleza, ¿no? Más, sí, en el pueblo de Alzaga, que es un pueblo cercano, muy pequeñito. Entonces tenían escuelas muy grandes en su momento cuando estuvieron yendo los niños, pero luego ya pues bajó la población y se quedó vacía, y entonces me permitieron tener un espacio pero muy hermoso y muy bien. Sí. Ya que hemos introduciendo nombres en su trayectoria, creo que un nombre que hay que introducir también es Luis Quílez. Sí, Luis Quílez después... Bueno, que mantienen muchas conversaciones, hablan sobre las técnicas, sobre la manera de pintar. Sí, está, por ejemplo, Vaqueriza, para mí han sido un poco dos pilares importantes. Dentro de la juventud, para empezar a caminar y para entender el arte de alguna manera, ¿no? Vaqueriza tal vez me imprimió la parte, digamos, académica o artesanal, y Quílez me imprimió el carácter emocional de la pintura. Es un hombre muy sensible, falleció hace unos años. Entonces las conversaciones con él eran continuamente en base a la sensibilidad, ¿no? La captación, o este pintor, o todas esas sensaciones como muy íntimas de la pintura. Y yo también es que le veía a él eso, ¿no? Entonces, para y mí eso ya entonces se refleja en su pintura que en los años 80 ahí me produjo a mí mucho cambio. Yo venía de una pintura más académica, digamos, más realista, y me introdujo más en una pintura más atmosférica, más tendencia un poco más impresionista. No sé si en los retratos también se ve. Por ejemplo, ¿ves? Esta época es una época mía. Estos son autorretratos que están marcados, algunos de ellos, por el fobismo. O sea, iba experimentando, no había tanta información como hay ahora tampoco. Por ejemplo, son unas experiencias que estuve haciendo de abstracción. Entonces ahí es con cierta... entra en la oscuridad, sale el tubo, la luz, es un poco... es una obra de las forjas de Caz. Es una obra que veías ahí a los obreros al lado del calor ese de las prensas. Sí, pues es también un autorretrato de la época. Sí, de esa época. ¿Ves? Por ejemplo, esto está más relacionado con la parte de Vaqueriza, donde hay una pincela muy amplia, pero era instintiva también por parte mía. Bueno, se va introduciendo, bueno, aquí también seguimos viendo, cuando se va acercando también a la Asociación Artística de Guipúzcoa, ¿no? Incluso imparte cursos ahí. Otro nombre que hay que citar es a Norberto ¿cómo es? Chiapuso. Chiapuso. Sí.
también ha fallecido, a mi pesar. Un hombre fantástico, fantástico. Este hombre no era artista en el sentido de oficio, era restaurador y tenía muchos conocimientos en el aspecto de lo que era la restauración, el color y demás. Aparte que tenía una capacidad de recuerdo, de memorización impresionante, y era una biblioteca del arte. Era un apasionado del arte. ¿Y en lo que influye en usted en el aspecto artístico fue importante? Sí, me influyó mucho. Más que influir, es la posibilidad de tener a alguien cercano que es comunicación continua con lo que a ti te interesa, ¿no? Donde entras en cosas donde puedes hablarlas con él, no puedes hablar con otras personas, ¿no? Porque hace falta, pues eso, entender, querer. Tenemos ahí un... Este es un retrato de mi hija cuando era pequeña. Bueno, en esos bloques de... No sé, debemos comentar también el que estamos viendo. Sí, este es un niño de Ordizia, que le hice un retrato. Tiene ese carácter, ¿eh? de alguna manera. Tiene ese carácter. Sí. Estos son dibujos al carbón, de un formato un poquito amplio. Le comentaba que en esos bloques de tiempo que van evolucionando, bueno, pues alrededor de finales de los 90 hasta el 2006 es como otra etapa también, ¿no? Que tiene ahí. Sí, hombre, ya una vez de que pasas la parte de una experimentación tuya, que era muy altruista, ahí ya empiezas ya un poquito la vocación, intentar en que eso pueda entrar dentro del mercado, ¿no? Entonces, la profesionalidad. Entonces hay el intento de entrar en las galerías y empezar a trabajar ya en el mundo del mercado del arte. ¿Y las galerías imponen condiciones o son distintas temáticas, no? Sí, hay las galerías normalmente tienen su propia vertiente o estilo, ¿no? Entonces es un poco el estar en una o en otra, depende ya de de cómo uno coincida más en la manera que coincides con los trabajos de ellos. Esta fue una etapa de paisaje, fundamentalmente. Entonces eran galerías pues de que entraba lo que era el tema del paisaje. Y el tratamiento de estos paisajes, también como comentaba antes, de intentar meterse, ¿no? De intentar... Sí, hombre, yo haya hecho lo que haya hecho, siempre he estado buscando más allá de lo que veía. Entonces son paisajes donde intento captar esa luz, ese movimiento de las cosas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, son trabajos que son parte de tu evolución y creo que es importante. Aunque ahora no lo esté haciendo. Y de ahí llegamos a la última etapa, que es la que hemos analizado al principio, del agua, ¿no? Con las piscinas y esa es en la etapa en la que está en estos momentos. ¿Está instalado en esa etapa? ¿Cree que ya hay síntomas de que va a abrir otra o cómo está el presente y el futuro inmediato? Sí, sin ninguna duda. O sea, yo considero que el trabajo de un pintor, sobre todo en mi caso, es de evolución, ¿no? Entonces tienes que ir en base a todo eso que tú estás viendo. Que tienes necesidad de ir expresando. Entonces, sin ninguna duda que veo vías de seguir otras maneras, otros temarios y otras concepciones de la pintura, sin ninguna duda. Pues Javier Soto, para mí ha sido un placer analizar con usted su trayectoria. Muchas gracias. A ustedes también, muchas gracias por su atención. Volveremos, tendremos otros temas que tratar, otras personas también estarán con nosotros en el programa. Hasta entonces, agur.